Magias milenarias y noches de fogones y luna. Y de la noche a la mañana fue esclavo en Babel. Sinceramente El ritmo madre está en la época colonial, no está en el siglo pasado. Pero sí los barrios tradicionales han preservado lo que en la época colonial se hacía. Por cuestiones históricas, por cuestiones de que unos tuvieron que ir a vivir a un lugar, otros tuvieron que ir a vivir a otro. Las comunidades estaban centradas en diferentes lugares, que eran el cordón de la ciudad de aquel momento. Pudieron ser semilleros culturales. Entonces todo eso la población uruguaya lo tiene que saber. Cuando uno empieza a investigar y a leer, uno entiende y empieza, toda aquella cuestión del candombe uruguayo es nuestro, empezamos a darnos cuenta que hay más candombe en otros lados. Entonces, llega como por diferentes naciones, por diferentes esclavos que llegan a nuestro país, de diferentes regiones. Y bueno, y ahí en el tamizador es como que van quedando, se va adoptando una música o un baile, ¿no? Que es lo que nosotros, yo creo que venimos escuchando. Entonces, si hablamos de candombe uruguayo, nosotros para mí tenemos un ritmo autóctono tanto en la danza como en el baile. En cierto modo también yo me lo pregunto, ¿cuál será el origen del candombe? Hay tantas visiones en la historia y a veces uno lo que tiene es lo que está en los libros de historia. Particularmente tiendo a pensar, y esto es muy personal, que el origen del candombe es la necesidad. La necesidad de salir a la calle, de exorcizar miedos, dolores, nostalgia, tantos sentimientos que están por debajo de esa masa opresiva que es un estado general que marca una sociedad, que marca un momento histórico y del cual un grupo humano no puede salir. Yo creo que el candombe tiene esa esencia, la grupalidad, y si bien todos venimos de distintos lugares, como supongo que en la colonialidad eran traídos los africanos que venían, eran de distintos lugares, con distintas lenguas, distintos aportes culturales, generaron algo, que en el candombe después tuvo sus mutuaciones. Tenemos que hablar también de que hubo un colectivo que fue el autor de todo esto. Y vos me decís, ¿cuál parte del colectivo fue? Fueron todos, porque en una cultura de emergencia, como solemos decir, que fue la esclavitud, tuvieron que unificar cosas para poder sobrevivir. Subyace la necesidad de exorcizar el dolor, porque hay muchas heridas que no se han cerrado o que no se han bien curado, por decirlo de alguna manera. Entonces eran los tambores, era la danza, era el canto. El canto se borra, pero volando. Y queda esto. Y queda esto que de algún modo es la esperanza de nosotros. ¿Y qué ha cambiado? Sí, ha cambiado mucho la danza. Pero en aras de una forma de vivir la multiculturalidad que tenemos, de vivirla con más armonía, las demás colectividades van a tener que hacerse cargo y van a tener que aceptar que el candombe tiene una estructura. Bueno, yo puedo decir que yo no reconozco eso, nunca llegué a... Sí, en algunas demostraciones de amigos en algunos lugares, o que me digan, bueno, la brigada existía, que me contaban, ¿no? No puedo definir realmente porque nunca llegué realmente ni a escucharlo ni a verlo. Entonces, para mí es una tristeza de que no quede nada. O sea, de que yo no lo haya podido
disfrutar y absorber, porque para mí es algo súper rico que hizo puff y se fue. He sentido, he oído hablar y lo he visto bailar pues, en Brasil y en una parte del Congo se baila la ombligada también. Es una parte, un ritual que se hace para las mujeres cuando están embarazadas. O sea, a mí me da mucha lástima no decir, bueno, estoy escuchando o estoy viendo y sé que eso es una obligada, o sé que eso es la obligada, o sé que es, no lo tengo definido y creo que se perdió muchísimo. Y hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de las danzas de candombe, que han sido múltiples, no solamente lo que se hablaba, semba, bámbula, calenda, en la época colonial, hubieron otros, y estuvo el tango, del tango que ya no existe, donde los negros no tenemos ni cortamos ni pinchamos. A mí lo que me falta acá es realmente lo de atrás. Yeah, 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 yeah. Luanda, 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 yeah. Pues de una sala de nación que lo cantan para que, por ejemplo, llega un santo, llega un pai, una religión, ¿no? Para mí es un recuerdo precioso de un tiempo vivido en Bantú, de haber sido parte de ese colectivo artístico que también tiene el plus de contar la historia de los negros, la historia no contada, la historia de nuestro colectivo, de nuestros ancestros, a partir de la música, de la danza. Por momentos es como si estuviéramos en una especie de sala de nación, con aquellos vestidos amplios, coloniales, una cosa también extraña porque venimos cantando como en voces de un idioma ancestral, pero con vestuarios coloniales. Los vestuarios, esos vestidos casi con... no llegan a tener miriñaque, pero sí llegan a ser vestidos muy amplios, ¿no? Entonces es como revivir un estado casi dentro de las salas de naciones. Mucha gente que formó parte de ese número, tanto tocando los tambores, como danzando, como haciendo la proclama, una danza de conjunto en la cual yo me sentía parte y sentía como que hacía un viaje en el tiempo. Sí, un viaje en el tiempo hacia la antigua sala de naciones, donde veías el escobero, que en realidad no era escobero, que en ese momento iba a Cheche Santos, con una masacalla, abriendo el camino, la reina Congoa y el rey Congo, los ministros a los costados, o sea, el gramillero y alguna mamá vieja, el escobero, y después todos en procesión detrás, emulando como una especie también de danza de salón, porque en la forma en como las parejas nos conectábamos, tenía como una cosa, un ir y venir de danza de salón. Entonces ahí ya también hay un sincretismo propio del estado, de la colonia, en la cual ya se misturaba todo, ¿no? La expresión danzante y comunicante del africano con lo colonial, desde el vestuario como desde esta cuestión de la formación en la danza.
respecto a la espiritualidad, que todos somos seres de luz, que venimos a vivir una experiencia en un cuerpo, que nos dividimos por alguna razón que venimos a aprender, en realidad que somos todos uno. Y yo creo que cuando los tambores suenan y bailamos y estamos elevando nuestra vibración, es de esa manera que yo creo que hay un Dios, y bueno, y reafirmo eso, de que todos somos uno y que desde ese lado vibramos desde el amor, porque no hay otra forma de vibrar cuando estamos bailando, cuando nos conectamos desde el corazón con todos. Aparte que dejás de sentirte vos en un cuerpo, que sentís que es una energía más fuerte, que te empoderás pero desde otro lado. Y yo creo ahí que ahí mi espíritu sale, como salen todos los espíritus y todas las almas, y es desde ese lado saber que bueno, que todos somos uno, que ahí no nos juzgamos, que no nos criticamos, que realmente somos seres de luces que venimos a aprender. Y bueno, creo que el candombe me ayudó desde esa manera como una meditación más para afuera, en verme y sentirme eso, que soy luz, que todos somos una luz, que brillamos potentemente y lo hacemos a través del candombe. Tiene mucho de ritual. El juntarse, templar los tambores, como preparar eso para el gran encuentro, para la gran salida, tiene mucha espiritualidad. El toque del tambor te remite o te genera muchas cosas que te llevan a un plano de conexión con uno mismo, y eso es lo que genera el placer que hace que la gente se acerque al candombe. La gente necesita conectarse consigo mismo, conectar con su cuerpo, conectar con la danza, y eso te lo permite el candombe. Entonces, la espiritualidad como un lugar de poder conectarse con uno mismo y con un montón de gente, sea desconocida, un momento para compartir. Es ese momento. Vas, danzás, sos parte de. La espiritualidad desde ese lugar. Vas, danzás y sos parte. Ser parte, porque la gente está muy sola. O sea, a veces estamos muy solos. Podemos estar rodeados, pero a veces estamos muy solos. Es una cosa que pasa por dentro. La espiritualidad pasa por ese lugar, no tanto por la religiosidad. Creo que la religiosidad hoy por hoy hay una necesidad. La esencia está. Es algo que no se puede quizás decir esto y esto en forma como un objeto, sino es algo que es sustancial. Entonces, eso sí está. Diferentes ritmos y diferentes rituales de las salas de nación, sale el candombe.
Cuando nosotros hablamos de candomblé, hay gente que dice no, que candomblé de Brasil. Sí, porque no existía en aquel momento no había WhatsApp, no había internet, ni había nada, y la gente se comunicaba igual. Y los lugares, la gente, en los rituales, porque por alguna razón, lo que se vivió en África, de alguna forma, se retoma en América. Esa memoria colectiva de diferentes naciones se retoma en América. Entonces a la gente muchas veces le da miedo decirle las cosas por su nombre, cuando en realidad lo tienen. Entonces, hablar de candombe de los bantúes y hablar de candomblé, sí, hablamos de las dos cosas. Y tal vez haya alguna tercera que todavía no estamos en conocimiento, pero que el candombe tiene un sentido profundo, ritual, lo tiene. El lugar que sin duda se merece, ¿no? Por algo está llegando a lo que llega, digo, hay más comparsas, hay más gente que baila, también es una forma de unión, a mí me gusta, digo, que se genere eso, más allá de lo otro que hablamos, de que se informen y bueno, con referentes y eso, pero... Es mostrar cultura, porque si vos te pones a mirar cuando llevan para fuera del país, llevan comparsas, a China llegaron a ir, pero en sí no mostraron lo que es la esencia del candombe. Mostraron lo que hoy en día es lo más revista que candombe. A veces, bien tocado, mal tocado, bien bailado, mal bailado, también es una buena experiencia porque gente que nunca le dio bolilla al candombe, aquí en su tierra, jamás, no se acercó a Isla de Flores y a Cuarén ni por casualidad, en otra parte del mundo, cuando ahí sienten que ese paisito está llamando y que de ese paisito se sienten nostalgias, ahí recurren a los tambores. Por eso te decía más temprano que el candombe tiene mucho más, una cosa mucho más intensa, más allá de lo que es el ritmo, el canto y la danza, ese sentido de pertenencia que te genera, que sabes que el candombe argentino es diferente, el candombe brasileño es diferente, pero esto de la forma que toca, de la forma que se ensamblan, es solamente Uruguay. Porque lo que pasa es que cada vez hay más gente que le gusta más el candombe. ¿Por qué? Ahí ves cómo llama el tambor. Porque vos lo ves en la calle durante todos los días, no necesitas un día específico que sentís tambores en todos lados. Son ruidos molestos y lo están queriendo sacar. Porque la gente ya se empezó a molestar y a quejarse de que los ensayos, que pasan muchas horas tocando, haciendo ruido en la calle, hasta las 2, las 3 de la mañana, tiene que acostumbrarse la gente, los que tocamos, que estamos en el candombe, a cumplir un horario. Justamente ese momento de encuentro, de catarsis, de liberación, de todo. Yo sé que hay algunas personas que les rechina la palabra catarsis, pero para mí sigo pensando que ese espacio de los tambores sigue siendo un espacio catártico, tanto para el que toca como para el que danza. Creo que un lugar súper importante, grande, pero con falta de visibilidad, capaz que desde los lugares institucionales o de los lugares de empoderar y clasificarlo y sostenerlo y colocarlo como en un lugar mucho más cuidado. El candombe tiene diversas expresiones, muchas formas de expresarse, tanto en la calle, con la comparsa del barrio, como en las llamadas, como en el teatro de verano, en su forma más espectacular. Tenés el candombe canción, y dentro del candombe canción hay distintos grupos, por suerte cada vez hay más gente haciendo candombe canción, habemos más componiendo y generando candombe canción para
enriquecer ese acervo que ya teníamos, ¿no? Pero el candombe canción quedó bastante desconectado del candombe de llamadas de la manifestación callejera. ¿Por qué quedó desconectado? Porque obviamente al sonar cada vez más fuerte la voz de los tambores, se perdió un poco, se perdieron las otras voces. Y el candombe canción requiere musicalidad, requiere todavía algo más de escucha. Si uno ve los videos de la llamada, que creo que son del 50 por el 56, ve a mujeres bailando. Por desgracia no tenemos el audio de esos registros. Y vemos que tienen un baile de esta zona, ¿no? Como que hacen esto. Inclusive los trajes son parecidos, no sé si decir, son rumberas, parecen como rumberas, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasó con el candombe en el 56? ¿Qué pasó en el candombe a los 80? Pensando yo que salí la primera en el 80 y mi madre ya venía saliendo de antes, ¿no? ¿Qué pasó ahí con el baile? ¿Cuál fue el cambio, no? Yo he leído en esto, no es nada que hubo mucho aporte en los 50 de las orquestas que vinieron de Cuba, y supongo que el colectivo afro se de haber sentido identificado por la forma de bailar, por los trajes, supongo. El candombe ha cambiado bastante en toques, porque cada uno tiene su toque diferente, y la manera de bailarlo. También porque lo están mezclando mucho con el reggaetón, con los movimientos que hacen, no son los mismos que se hacían antiguamente en el candombe, ahora en la actualidad. Y bueno, actualmente con lo que veo y desde que yo empecé a danzar, muchas fusiones, quizás, mucha coreografía, la forma de bailar quizás más para afuera y no encontrándose a uno mismo, eso que lo tenemos que encontrar para después sacarlo, porque a veces siento que es más un doy para afuera, pero no investigo qué pasa y si no hago una copia de algo que porque lo hacen y me lo enseñan, sin saber si realmente qué siento yo cuando bailo candombe. Es algo de lo que veo cuando veo las coreografías marcadas, porque en parte dejan de ser algo auténtico de cada uno, porque es algo que te lo imponen. Las coreografías a mí mucho no, creo que es una de las cosas por las cuales el candombe no, en la parte de la danza, a veces no se deja ver y se solapa con eso. Yo creo que en algunas partes el introducir la coreografía ha hecho que el candombe, yo no sé si la palabra es evolución, se haya transformado en otra cosa que es el espectáculo. Porque eso de pulir las manos, las puntas, posiciones de ballet o hacer otros ritmos, también tiene que ver con la transformación del toque, ¿no? En pos del carnaval y del espectáculo, ¿no? Que es más serializado, son muchos tambores, que el volumen es muy fuerte, que no hay comunicación en la interna, que acentúan el palo en vez de la mano. Para mí eso es muy triste, es como si... Yo siento como una traición, eso me pasa. Eso me enoja. Y yo soy muy de ir atrás de las cuerdas y escuchar, y doy la vuelta y voy alrededor y veo y miro. Y yo he llegado a momentos que me enojan. Hay personas que me dicen que me conocen de varios comparsas, que me gusta mucho bailar atrás y ver, y escuchar y ver.
Si no bailaste, me dice, porque no te gustó. Y qué importante que un hombre que toca le venga a decir a una mujer que vos entendés algo de esto. Porque si no, bueno, las mujeres bailan. Y tienen que bailar esto que yo toco. Y tienen que bailar de taco. Y tienen que bailar en una calle, o sea... Hay mucha imposición. Es demasiado. Nos vamos mezclando, vienen cosas externas, hay gente que también hay como un modernismo, ¿no? El candombe está de moda desde hace un tiempo, entonces el hecho de quizás no investigar o no estudiarlo y que venga gente que quizás no lo hace porque lo siente, pero capaz que no se toma la molestia como de ir más a fondo, de preguntarle a alguien que sabe o de tomar una referente o un referente. El vestuario modificó mucho el candombe. No es lo mismo que a vos te pongan a bailar con un pollerón y con zapatos chatos o con alpargatas. Vos vas a agarrar el pollerón enseguida. O sea, la cuestión es jugar con el pollerón, con lo que tenés, porque además necesitas levantarlo para que se despegue del piso y para que te permita hacer el movimiento que vos tenés que hacer. Sin embargo, en la medida que se fue reduciendo el vestuario y se fueron elevando los tacos, la mujer ya, ¿qué tenés en las manos para jugar? Entonces hay que generar un movimiento nuevo. Y ese movimiento nuevo pasa por, bueno, darle mayor privilegio a los brazos, al torso, porque también hay que mostrar el cuerpo. El cuerpo está desnudo, desprovisto de otros elementos al momento de manifestarse. Y a su vez está, como decía, elevado, despegado del piso. Entonces, ahí también se inicia otra cuestión, subyacen otras informaciones que no sé si estaban tan latentes en el antiguo candombe y con el tipo de vestuario que se usaban. Yo recuerdo de niña ver el cuerpo de baile con alpargatas, por ejemplo. Entonces, las alpargatas son un cambio sustantivo para mí en lo que es la danza, porque cuando vos dejás de hacer planta, o sea, raíz en el piso, para despegarte, los tacos te obligan a una postura distinta. Cuando vos estás enraizado, hasta incluso la postura te lleva precisamente a la flexión de rodillas, semiflexión del torso hacia adelante, por más que vas moviendo la cadera y hay como ciertos patrones que todavía se mantienen, pero lo que es la postura, o sea, posturalmente estamos en una etapa de revista. O sea, que está bueno, eso, o sea, está bueno en el sentido de que es otra alternativa, pero el candombe no es eso, no se acaba ahí. Y se están borrando algunos elementos como primordiales.
Y la técnica hay que imponerla, pero hay. Tenés que poner una bailarina o el bailarín, tanto puede bailar un hombre como una mujer, tiene que poner el oído y guiarse por el sonido, a enamorarse de un tambor. Hay una cosa que es básica y tiene que ver con la estructura de la danza del candombe. Se baila con el piano. El resto te lo ponen los demás. Pero los 4 tiempos son los del piano. Esos son los 4 tiempos del piano. Pero después el resto lo ponen los demás tambores. Es una relación absolutamente íntima. Y eso, si la comparsa o los tambores no están tocando con armonía, no se vive lindo. Sí, como toda danza tiene su técnica y tenés que aprender a hacer alguna postura, las habilidades y saber de dónde nace un movimiento, cómo pones la pierna, en qué tiempo lo llevas, cómo llevas la cadera junto a armonizadas los brazos. Eso es técnica, sí, lo tiene. Nosotros vamos adoptando herramientas hoy que capaz que no son ni las reales ni las indicadas, porque hoy nos paramos, o yo me paraba, porque ya me he retirado también de ese lugar, porque no me gustaba estar en ese lugar, pero esta cuestión de transmitir, bueno, la idea es agarrar, bueno, te das cuenta cómo es tal movimiento, yo qué sé, de 1-8, de cosas así como para explicarle cómo llevar la cadera o cómo llevar el pie. Bueno, el pie pisa y lo tenés que mandar, tipo técnica, y en realidad son recursos que vas usando porque es la forma que vos podés entender que el otro entienda para vos que vos le transmitas. Entonces, no sé si las herramientas son las indicadas y no sé hoy cuáles son las herramientas, porque yo hace ya como 4 o 5 años que no he dado más clases, pero digo, yo siempre intenté darlo y siempre decir, yo lo uso como herramienta esto, y que, o sea, no quería decir que estuviera bien, pero lo uso de herramienta para que a ti te salga el movimiento. Ahora, el problema lo tenemos cuando decimos, esto es así. Y ahí es donde creo que ahí es donde empezamos a adoptar, bueno, a mí y no importa quién te lo haya dicho o cómo, pero bueno, a mí me lo dijo fulano o fulana y esto es así. No, ahí es donde tenemos que tener los cuidados. A la hora de transmitir son herramientas, o sea, yo siempre he tratado de buscar figuras en el aire, movimientos míos, y bueno, yo qué sé, pisaba, de qué forma pisaba, de tratar de desglosar, o sea, me tomé ese trabajo de mi casa de desglosar los movimientos para ver cómo eran cada uno de los movimientos que yo hacía para poder decirle a otro. Bueno, y después tomaba como en formas de dibujo y les explicaba con las manos cómo podía hacer. Pero ahí a veces tenemos el peligro de, bueno, tenés que escuchar tal ritmo y mover la cadera así, o sea, hay cosas que después se tornan peligrosas. Creo que tiene que ver con esto de la formación, que es importante formarse, entender en las cuestiones. Tenemos un saber, una experiencia del candombe, pero transmitirlo es muy difícil. Hay que tener mucha conciencia del cuerpo, del ritmo, de la escucha, para poder bailar candombe. Entonces, el cuarto integrante, están los 3 tambores, chico, repique y piano, el cuarto integrante es el cuerpo, que dialoga. El cuerpo dialogando con los tambores y los tambores dialogando con el cuerpo. Digamos que las mujeres ocupamos un lugar muy jorobado y buscamos, yo hablo en forma personal, buscamos la equidad, pero no para una, sino para todas. Buscar la equidad para todas significa romper con un montón de reglas, cambiar la educación de nuestros hijos, y eso también, cuando vos tenés pocas herramientas para cambiar la educación de los hijos, porque tenés poca instrucción, por ejemplo, poca inclusión social o poca inclusión educativa, no es fácil porque te crees todo lo que te dicen. El rol sigue siendo para mí en muchos lugares el mismo.
de limpiadora, así tenga estudio para limpiar piso, la sirvientita, la que cuida a la nene o la nena, y si alguno tiene estudio y puede llegar a ser mejor, no tiene muchísimos problemas para poder llegar a lo que ella realmente quiere, que termina siendo lo que no quiere y quiere a los demás. O la limpiadora, o la ayudante, o la... No, vos te pones a mirar y no hay muchos negros que estén al frente de un negocio. Son muy pocos los que hay. Para atender el público o para poder llegar... A mí me pasó en el año 2012, la única, con decirte que yo estaba en panadería, las personas me esquivaban. Cuando no les quedaba remedio porque no había nadie más, me pedían las cosas y lo que me pedían lo dejaban en otra góndola. Daban vueltas por todo el supermercado para que ver cuando llegara mi compañero y le pedían a mi compañero. Mi compañero, cuando vio y se dio cuenta lo mismo que yo, les decía: ¿qué va a llevar? Voy a llevar bizcochos, un kilo de bizcochos, si pueden ser surtidos. Ahora mi compañera se la sirve. Hoy en día el racismo está solapado. Si te pones a pensar, bueno, ¿cuántas compositoras mujeres? ¿Cuántas cantantes mujeres? ¿O cuántas músicas mujeres? Digamos que a nosotros nos ha costado muchísimo encontrar primero nuestro lugar de expresión en la sociedad. Nos sigue costando. Y nos cuesta hasta incluso con nuestras propias manifestaciones ancestrales, con nuestra propia herencia. ¿Por qué? Porque en cierto modo decís, bueno, sí, sí, el candombe es de los negros, pero ahora, digamos, originalmente de los negros, ahora es patrimonio, es un patrimonio universal. Que por un lado, bueno, decís, bueno, si eso ayuda a que la gente lo asimile, está muy bien, porque estamos en tiempos precisamente de acercar, estamos en tiempo de acercarnos, estamos en tiempo de colaborar, de unir. O sea, si nosotros queremos salir de la situación de invisibilidad, de estancamiento, de racismo, tenemos que acercar, y somos nosotros los que tenemos que romper esa barrera, porque la sociedad no es empática con nuestra situación ni con nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que establecer la palabra, la música, todo en la agenda, en el día a día. Como decía, la música, que sigue siendo un lugar masculino y donde originalmente sí, los primeros, o sea, hubo como muchos compositores muy buenos, grandes músicos que han hecho el candombe, y que bueno, si sirvió, yo siempre prefiero tomar algo como algo positivo, y me parece que es muy positiva esa contribución que hicieron, porque de algún modo también abrieron la puerta y abrieron el oído de otras muchas personas que quizá no hubiesen estado muy abiertas si no hubiese venido desde ese lugar. Entonces, cuando la gente allana un camino, bienvenida sea. Pero también ya es tiempo de que nosotros tengamos ese lugar que queremos. Ya es tiempo de que se escuche nuestra música, ya es tiempo de que la gente sepa, que nos conozca. Es raro que pase lo que anoche pasó. A los tambores el santo bajó. Sentía mi cuerpo y mis manos como levitando, como aquel que sobre las aguas un día caminó. Y aunque no todos así lo entiendan, hay mucha gente que ya lo vibró. Salud, Mozambiques, Congos y Bengueles.
Es una gloria en nuestro pueblo la fiesta de su tambor. ¿A dónde queremos llegar con esta vida loca? Vida loca que nos quita la magia bendita que la vida nos da. ¿A dónde queremos llegar con esta vida loca? Vida loca que nos quita la magia bendita que la vida nos da. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Vida loca, vida loca. Vida loca, vida loca, vida loca. Salga de jefatura, camine. Picante en la boca, le voy a dar a usted. Picante en la boca, picante. Eso está maluco, hermano. Aconteciendo que esto me gusta. Disculpa el vecino al tambor si se sube de tono. Es que lleva un grito de selva bajo de su piel. Magias milenarias y noches de fogones y luna. Y de la noche a la mañana fue esclavo en Babel. Sin ser